lo dicho, porque quiero que vean estas fotos. Una científico panameña destacada en este Congreso de Salud Pública en Francia. Encima, honra con ser su compañera, don José Blandón. Así que a su esposa, pues, las felicitaciones de parte de todos los panameños, de gente que, pues, llena, realmente nos enorgullece un congreso donde había más de 6.000 personas en la capital francesa y está la representante de Panamá. Bueno, quiero expresarle mi satisfacción como parte de su vida, la doctora Reina Roa Rodríguez, en el Congreso Mundial de Cardiología. Fue distinguida entre 6 de los científicos, se le dio este premio a 6 científicos en diferentes ramas, uno a ella, por el trabajo efectivo que ha tenido en mejorar la salud cardiovascular. Eso ocurrió este sábado en París, Francia. Para orgullo de nosotros, los próximos días de semanas estará recibiendo en Washington otro premio como la doctora en salud pública más destacada del continente americano, incluyendo Canadá, los Estados Unidos, desde Alaska hasta la Patagonia. Y sobre todo, pues, enfrentada a uno de los lobbies más poderosos del mundo. Las tabacaleras. El lobby del tabaco. Bien. Nuestro saludo. Y eso Reina. también dice mucho del nivel de la medicina en nuestro país. Y sobre todo la medicina pública, sí, que es, yo creo que todavía más loable el recibir ese homenaje. Dicho eso, lo otro. Usted vio, Fernando, lo elegante y guapa que vino Katy Dolande. Katy Dolande. Bueno, para que ustedes sepan, ella está vestida así, de blanco, inmaculado. Porque tiene su presentación del proyecto de imagen. Wow. Entonces, ella no solamente lleva su proyecto, ella es el proyecto. Ella es su proyecto. Ella es su propio proyecto. De manera que ella va a presentar y a sustentar. Ese es lo que nosotros tenemos que impulsar en nuestros jóvenes. El estudio, la preparación. Nada se logra en esta vida, sino, como dice usted, con sudor, esfuerzo y sangre. Así, sangre, sudor, lágrimas. Nada, todo hay sacrificio. Que pelearlo. Bien, algunas cosas importantes que quiero decirle. Hoy aparece en La Estrella de Panamá, le voy a hablar de este artículo del sector agropecuario, un artículo firmado por el abogado Ricardo Fuller Yerno. Fuller es uno de los abogados que más conoce el derecho agrario. Él junto al magistrado cigarrista prepararon el Código Agrario. Bueno, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el acápite 4 del artículo 148, en la que se establece en ese acápite que cuando una finca tiene que decidirse el heredero porque murió el dueño, la decisión debe basarse en el heredero que tenga la mayor capacidad para administrar y desarrollar el negocio. ¿Y cuál es la idea de ese? En el derecho agrario lo importante es mantener la unidad económica, porque es lo que produce alimento. El derecho agrario tiene una serie de connotaciones filosóficas que parece que la Corte ha ignorado. Les recomiendo que se lean ese artículo, aparece hoy en La Estrella de Panamá, del joven abogado Ricardo Fuller Yerno. Te lo recomiendo, se llama Mal presagio, mal precedente para el agro panameño. Bien, quisiera hablarle de varias cosas. Uno, ahí entro con el agro ahí mismo. Desde ayer estoy recibiendo comunicación y mi información se la dirijo a 3 grandes profesionales que están dirigiendo el sector agropecuario. Uno, el ministro Augusto Valderrama, al viceministro Carlos Rognoni, que estuvo aquí con nosotros, al ministro consejero amigo Carlos Salcedo, 3 hombres que tienen una gran simpatía y conocen el agro. Les quiero dar este mensaje para que lo reciban de las preocupaciones de nuestro sector ganadero. Por la información que dispongo, se han tomado algunas medidas para manejar las subastas ganaderas. Se ha impedido que en esas subastas se podía llevar cerdos y subastarlos. Y ahora no se permite. Alegando problemas de sanidad, pues, fiebre porcina, cosa que no existe en Panamá. Pero fíjate el peligro que sería no hacerlo. Si los ganaderos que tienen como uno de sus ingresos pequeñas finquitas de producción de cerdo
no lo venden formalmente, ¿qué van a hacer? Lo van a vender clandestinamente. Claro. Entonces, yo creo que debemos revisar esa norma. 2, se está poniendo límites al peso de los animales. Para los que conocen, y estos tres, sobre todo el viceministro Rognoni, que es lechero, que sabe de esto, si usted limita el peso de las vacas que van a la subasta, usted saca de juego de la oferta y demanda en esa área 2 líneas. Uno, las vacas lecheras tipo Jersey, que no pesan mucho. No pesan mucho, ¿sí? Son chiquititas. Son chicas, pero las descartes las tiene que vender. Y saca las vacas que producto de sequías extensas como esta, por ejemplo, no llegan a las 600, 700 libras. Entonces tenemos que ser realistas y tener consideración con los productores, porque lo que ellos necesitan, aparte que les pagaron, que fue bueno, es que su sustento se mantenga y se mantenga legalmente. De manera que le hago el llamado a las autoridades del sector de salud. Sé que en ellos priva el sentido de ayudarles y hago extensiva esto. Y fíjense lo que está pasando en el área de Azuero nuestra. Nosotros tenemos en existencia miles de cabezas de ganado que deben salir del mercado, pero no encuentran salida. Y es urgente, por lo menos, disponer de 10.000 cabezas de ganado de ceba que están esperando. Y las exportaciones no le llegan al pequeño y mediano productor. Entonces el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por buscar una fórmula de salir del mercado de esos 10.000. Hay más de 10.000 disponibles, porque con esa disponibilidad el precio se ha caído vertiginosamente. Y entonces las importaciones que se están trayendo no compiten con nosotros en términos de precio. Nosotros no competimos con ellos, perdón. Entonces estamos arruinando a los ganaderos. Entonces nosotros tenemos que mirar el problema no en la exportación en términos generales, sino cómo vamos a mover esa masa ganadera que está en manos de pequeños y medianos productores, que le urge salir de ellas a un precio en la que no pierdan dinero. Entonces le hago el llamado a las autoridades del sector agropecuario para que miren esta realidad. Esto es un problema que está surgiendo en Herrera, Los Santos. Esto de la subasta afecta a lo largo del territorio nacional. Le transmito directamente esa preocupación de un sector que sé que desde el presidente de la República, Laurentino Cortizo, hasta su ministro, lo llevan en la sangre. Así que, presidente, preste la atención a esto, que es importante. Usted, que es ganadero, sabe perfectamente bien qué es lo que hay que hacer. Porque si hay alguien que conoce el subsector ganadero, ese se llama Laurentino Cortizo. Bien. El nombramiento, el presidente de la República hizo ayer, el sábado en la noche, en el filo del vencimiento del periodo, del nombramiento del doctor Enrique Lao Cortés como nuevo director de la Caja del Seguro Social. Y déjeme darle primero la hoja de vida del doctor Lao. El doctor Lao Cortés es médico internista, cirujano, con especialidad en neumología, uno de nuestros grandes neumólogos, un hombre brillante de su carrera médica. Además de eso, es especialista en economía de la salud. En Panamá hay pocas personas graduadas de economía de la salud. O sea, solo hombres y mujeres que conocen de cómo hacer la prestación de los servicios en el marco de control de los costos. Y además tiene otra maestría en administración de la salud pública. De manera que profesionalmente el doctor Lao, en una hoja brillante, no solamente de graduación, sino de su desempeño académico, ha sido uno de los desempeños brillantes, con notas destacadas y uno de nuestros grandes médicos. 2. En su vida profesional, aparte del ejercicio de la medicina, él ha sido subdirector de la Caja del Seguro Social, ha sido subcontralor general de la Nación, ha sido vicerrector de la universidad. Vicerrector de la Universidad de la Universidad de Panamá desde el año 2006 al 2016, por 10 años. Ha sido docente, ha sido profesional de la medicina, ha ejercido cargos, tiene experiencia pública administrativa. Y ha sido objeto, en algunas veces, de denuncias como todos los funcionarios públicos. Sí. Yo me honro en conocerlo, soy amigo de
creo que está capacitado para ejercer el cargo de director de la Caja del Seguro Social. Si alguien conoce ese sector es él. De manera que nosotros lo vamos a tener mañana aquí y vamos a compartir con ustedes sus pensamientos y cómo piensa mejorar la atención primero en el programa de maternidad y enfermedad, qué cosas va a hacer allí para garantizar el problema de la atención. Esto que hablaba una oyente de los médicos que están contratados y no llegan, de los especialistas que le dicen a usted a plazo de 5, 4, 6 meses que lo va a atender el día lunes a las 8 de la mañana y a las 11 le dicen a usted después está esperando ahí que no ha llegado el médico para reprogramarla nuevamente. Eso está pasando todos los días. No, o si usted llega a la Caja del Seguro Social un fin de semana, vamos a sugerirle al doctor Lao que si lo ratifican y creo que tiene los votos, que se dé una vueltita, porque lo que requieren los hospitales es un buen y un diseño nuevo de gestión de salud. A veces nosotros colocamos médicos muy buenos para dirigir hospitales y perdemos un buen médico y ganamos un mal administrador. O ponemos un médico de un partido a administrar lo que no sabe administrar. La administración de un hospital requiere conocimiento de economía de salud. Requiere saber que esos recursos cuestan y deben ser aplicados en forma consistente, urgente y efectiva. Eso no lo está sintiendo en el caso de la Caja del Seguro Social. Y creo que debe haber una coordinación adecuada entre el Ministerio de Salud y la Caja para evitar duplicidades. Creo que eso es uno de los intereses de la señora ministra de Salud Pública, la señora Turner. Y creo que es el esfuerzo conjunto entre la ministra de Salud, el director de la Caja del Seguro Social, el gabinete, ¿no?, para buscar una salida efectiva a la Caja del Seguro Social. Después le hablo de todas las cosas que dicen, porque se usan recortes de periódicos. Por eso nosotros nos oponemos al juzgamiento periódico, mediático, perdón. Porque el juzgamiento mediático tiene una intención política. Quítele el prejuicio político. No es juzgamiento, son linchamientos. Linchamientos jurídicos. Más que... Nada más le pongo, por ejemplo, una noticia que aparece hoy en el periódico de La Prensa bajo la pluma responsable del subdirector de La Prensa. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que había un subdirector de un periódico buscando, ocultando información de una investigación de un abogado de Lescure? ¿Se acuerda que le dije? Hace 2 semanas, 3 semanas le hablé de eso. Bueno, hoy aparece. ¿Y utilizando qué cosa? Grabaciones ilegales. Mañana le cuento cuando él publique más. Pero no es la menor duda que tendrá que someterse a las demandas correspondientes. Porque si usted está en contra de las grabaciones ilegales, ¿cómo utilizar una grabación ilegal para hacer una acusación que no está fundamentada en nada? Bueno, ¿se da cuenta? Por eso nosotros estamos en contra de el juzgamiento mediático, porque no es juzgamiento, es linchamiento mediático. Bien. También quisiera hablarle de otro tema. El presidente Laurentino Cortizo y su gobierno, durante las últimas 3 semanas, para darle un cortito tiempo, y el fin de semana fue intenso para él el recibir, el presidente de Costa Rica, el Carlos Alvarado, que estuvo con nosotros aquí en Panamá, y el domingo, el domingo. Entre sábado y domingo. Entre sábado y domingo estuvo el presidente electo de Costa Rica, perdón, de Guatemala, Alejandro Camitieri, el presidente electo de Colombia, hacía una semana. De Guatemala. De Guatemala, perdón. Hace unas semanas estuvo aquí el secretario de Home Security de los Estados Unidos con los ministros de Seguridad. Entonces, aquí hay una cantidad de reporteros internacionales que están mirando lo que está ocurriendo en Panamá y se sintieron intrigados de que Panamá a los Estados Unidos le había dicho no frente a la petición de los Estados Unidos. Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei. Yamatei, correcto. Que Panamá no aceptaba el proyecto de los Estados Unidos de convertirnos a nosotros en tercer país seguro. Y ellos le llamaban la atención porque los Estados Unidos le impusieron esto a Guatemala.
le llama la atención que estén viniendo presidentes de Centroamérica, habrá migración en el momento en que la migración es un tema internacional. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque a los periodistas internacionales, el gobierno, que tiene una activa ahora participación en el campo internacional, le debe nutrir de información que le sirva de respaldo para lanzar la noticia. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el periodista de la AP, Juan Zamorano, que necesita información. Ellos no están aquí para informar más de Panamá. Ellos necesitan tener información de respaldo que le permita entender lo que está ocurriendo. Y creo que la Dirección de Comunicaciones del gobierno, ante un país que las relaciones internacionales son tan importantes como en Panamá, a la mayoría de los países del mundo le interesan las relaciones internacionales, pero a Panamá le es fundamental. ¿Cómo yo puedo lograr que lo que se transmita desde Panamá hacia el extranjero llegue con la versión mía? Bueno, atendiendo a los periodistas internacionales. No atendiéndolos, que ellos no están para tomarse ni un café ni para que lo inviten a almorzar. Ellos lo que quieren es información. ¿Qué información ellos requieren, por ejemplo? La razón por la que le dijimos no a los Estados Unidos. Y creo que el presidente Cortizo hizo una extraordinaria decisión, que fue incluso una de las noticias más importantes a nivel mundial. Como un reportero local no puede informar sobre eso con más background, con más respaldo que le debe dar a quién? El gobierno. Entonces, el Washington Post saca una noticia de Panamá sobre una petición que los Estados Unidos venía a hacer aquí. De hecho, una delegación de ellos vino primero aquí. Y el gobierno panameño tuvo una posición correcta. El presidente Cortizo tuvo una posición correcta frente a ese tema. No podemos convertirnos en aceptar inmigración por muchas razones. La primera razón es que ya tenemos un problema en la frontera con Venezuela, con Colombia, y tenemos otra frontera en David. Tenemos otro problema allá. Y además de eso, nuestra primera prioridad es usar los recursos para desarrollar el país. Y tenemos el canal de Panamá. Y los Estados Unidos entienden geopolíticamente que necesita mantener seguro a Panamá. Creo que la respuesta de Cortizo fue correcta. Lo que no encuentran los periodistas, estimados miembros del gobierno, en general, internacionales, es el respaldo de decisiones que le permitan informar en forma correcta. Por ejemplo, ¿por qué para los países centroamericanos la migración es tan importante más que para nosotros? Bueno, por una razón sencilla. Tanto Honduras, Guatemala como El Salvador dependen para su liquidez de las remesas que mandan los nacionales de esos países en los Estados Unidos. Por eso que el presidente Trump en Guatemala, cuando quisieron jugar el sí y después Panamá, que la Corte le dijo, está bien, yo suspendo el envío de remesas o la controlo. Y le va a pegar en el corazón a Guatemala. Igual pasaría con El Salvador, igual pasa con Honduras. Nosotros en Panamá no tenemos eso. La migración nuestra hacia los Estados Unidos que mandan es muy limitada. Pero sí tenemos una relación geopolítica importante con los Estados Unidos, producto del Canal de Panamá. Y además, esta nueva relación con China también requiere una explicación para la prensa internacional. Claro que China es importante para nosotros, lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será en el futuro. Pero también es importante nuestra relación con los Estados Unidos, lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será en el futuro. Lo que tenemos que tener una estrategia que efectivamente es la que se está desarrollando, que ponga en balance. Varela le metió el acelerador a lo de China e incluso llevándose de paso sectores industriales. Le hablamos del cemento. Y este gobierno tomó una decisión de presentar las normas técnicas, firmarlas, si hay tratado de libre comercio con China, tendrán que ir las normas técnicas que serán los suplementos. Usted quiere traer cemento aquí, tiene que hacerlo bajo estas normas. Igual con medicina. Entonces, yo creo que el gobierno necesita darle mayor atención a los reporteros internacionales que están pendientes de Panamá. ¿Por qué? Por la misma razón que el Washington Post le dio a nosotros una primera plana. Porque nosotros somos, primero, un país geopolíticamente importante para el comercio mundial. Somos geopolíticamente importantes para los Estados Unidos, para China, para Rusia, para Europa.
y además somos uno de los pocos países de la región latinoamericana que puede exhibir un éxito relativamente bueno y sano de su economía, independientemente de los problemas que tenemos en términos de la distribución equitativa de la riqueza. Entonces es importante que el gobierno comprenda que si ustedes no informan, Fernando, otros lo van a informarán. Con su versión. Entonces, creo que para el mundo de la complejidad que estamos haciendo, la Cancillería, el ministro de la Presidencia, y particularmente la Cancillería, debe tener un equipo, no solamente, esto no es periodismo nada más, equipo, hombre, en el PRD hay talentos como, por ejemplo, doy un nombre para, no sé si lo voy a quemar o no, pero Marcel Salamín, por ejemplo, Adolfo Ahumada, para darle dos ejemplos de miembros personas de primer nivel. De primer nivel que pueden darle un contexto a la política exterior. Samuel Lewis, ¿no? Bueno. Navarro. Pero yo hablo de estos dos profesionales que saben lo que está ocurriendo en el mundo y pueden sentarse con un periodista y darle una explicación de contexto en el marco con cercano al presidente y poder orientar la prensa internacional. Nosotros tenemos que orientar la prensa en los Estados Unidos, la prensa de Europa, la prensa en China, la prensa en Japón, la prensa en Israel, la prensa en Gran Bretaña, la prensa en Centroamérica, la prensa en Colombia, la prensa en Brasil, en Argentina, pero no lo estamos haciendo. No. Porque estamos mirando la prensa local con las peleas tontas que estamos haciendo por Twitter. Entonces tenemos que levantar la mirada y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos todas las mañanas en brindarle la historia de las grandes cosas que pasan, darle el presente vinculado con Panamá y ahora esto. Fíjense, nada más. Observe en los últimos 8 meses. Aquí estuvo el presidente Xi Jinping, ¿sí o no? Producto de esa visita se apareció por 24 horas el canciller norteamericano Mike Pompeo. Mike Pompeo. En forma continua están llegando altos dirigentes de la seguridad de los Estados Unidos a Panamá. En forma continua ahora con Cortizo estamos recibiendo presidentes centroamericanos. El presidente Cortizo pidió una reunión con el presidente de Colombia. Nosotros hemos tomado distancia del Grupo de Lima. Nosotros estamos rediseñando una política con respecto a China. No creo que Cortizo esté en contra de eso, pero todas estas cosas requieren de una explicación, porque nos posicionan a nosotros. Si usted estudia detenidamente el informe del Washington Post, a la visita del señor secretario de Seguridad de los Estados Unidos, se dará cuenta que el Washington Post pone en su background, en su sostén de noticias, un análisis de Panamá impresionantemente positivo. Impresionantemente positivo, que no puede decir con respecto a ningún país de América Latina. No hay ninguno, ¿eh? De ninguno. Y nosotros no somos capaces de utilizar esa información para transformarla en una información de carácter positivo, porque para esto se requieren expertos. Y lo que sobra en el Partido Revolucionario Democrático son expertos. Hombre, yo conozco, por ejemplo, el conocimiento que tiene Héctor Alemán, secretario de Relaciones Exteriores por mucho tiempo del PRD. Conozco la capacidad intelectual de un Omar Jaén Suárez para entender los problemas internacionales, para darle algunos nombres, o Nil Castro, para darle otros nombres. Entonces, creo que es necesario tener un equipo panameño porque se está reabriendo un nuevo mundo de negociaciones. Este viernes, 6 de septiembre, se cumplen 42 años de los tratados, de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y esa experiencia le debe servir a este gobierno para entender que en ese momento el general Torrijos tenía 2 equipos sólidamente constituidos. Uno, el equipo negociador con su estructura de comunicación externa, y otro, el equipo interno. Rómulo Escobar Betancourt era el jefe del equipo negociador, teniendo como hombres de base al señor Aristide Royo, a Nicolás Ardito Barleta, Edwin Fábrega, Omar Jaén Suárez, había un Cano, que era un muchacho especialista en puertos, en fin, un montón de gente. Y el hombre de la política interna era Gerardo González Bernaza,
que era el que dirigía el equipo político interno de comunicaciones del país. Y siempre se mantenía informado a la nación de lo que estaba ocurriendo y al mundo exterior de lo que estaba ocurriendo, y teníamos toda la estructura de seguridad, de política internacional, de seguridad, ahora sí, que hablaba bajo el amparo directo de General Torrijos con los organismos de inteligencia mundiales. Eso fue lo que le dio estrellato a Noriega, para que tengas claro. Y a todos los organismos de inteligencia le informábamos lo que estaba ocurriendo, incluyendo a los aparatos de los Estados Unidos. Entonces, nosotros somos un país que tenemos que comprender nuestra importancia y los riesgos de esa importancia. Se lo pongo sencillo. Si usted es un hombre simpático o una muchacha simpática, usted y tiene un hijo uno simpático y otra hija simpática, usted tiene que enseñarle a ella cómo se maneja la belleza. Entonces usted tiene un país que es geopolíticamente atractivo, entonces usted tiene que tener un equipo para manejar ese activo, sin caer en los errores de que han caído otros países. Termino hoy con lo siguiente. Quisiera enviarle un mensaje, porque esta semana termina su gestión como director de la Autoridad de los Servicios del Canal de Panamá, el ingeniero Jorge Quijano. Y quisiera expresarle con todo aprecio que nosotros los panameños debemos sentirnos orgullosos del trabajo que este panameño por 40 y tantos años ha hecho en el Canal de Panamá, y particularmente que dirigió el Canal de Panamá en el proceso de la construcción del tercer juego de esclusas, y ha manejado y administrado exitosamente ese periodo de apertura del canal con todos los problemas que están en todas las construcciones. Todo esto no es tan fácil. Como lo conozco y sé de su capacidad profesional, quisiera reconocer el trabajo que él ha realizado, y además se lo voy a poner en esta perspectiva. El Canal de Panamá, que es una empresa 100% estatal, es la única empresa estatal grande que funciona en América Latina. PDVSA es un desastre. Pemex, otro desastre. Petrobras, otro desastre. Algunas empresas en Argentina, YPF, otro desastre. El Canal de Panamá es rentable. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor. Pero quiero resaltar el trabajo profesional de Jorge Quijano durante esos años que ha estado bajo la dirección del Canal de Panamá. A lo largo de su vida ha sido dedicado al Canal de Panamá. Lo va a sustituir un panameño de credenciales extraordinarias, Ricardo Vázquez, que ya fue su administrador del canal, que tiene experiencia en manejo de carga, de entender el mundo en que se enfrenta, y que tiene un gran reto: cómo seguir expandiendo los negocios dentro del Canal de Panamá y cómo defender la independencia de esa obra de los ataques políticos. Exacto. Eso es un problema serio, quizás el problema más complicado, porque nosotros hemos dado todos a reducirlos a críticas sin fundamentos. Mi saludo cordial a don Jorge ya que se despide. El próximo 5 de y septiembre. reconocerle el gran trabajo que usted ha hecho a la nación panameña. Así es.